En términos de salud, se puede valorar como un espacio de tiempo corto. Es decir, para valorar si ha tenido un impacto positivo en la salud de la gente, deberemos esperar un poco más para poder evaluar indicadores sanitarios que muestren y que además estén correlacionados con los cambios estructurales del sistema, como para poder evaluar si hay un impacto positivo o no. Pero, por ejemplo, se advierte insistentemente que hay muchos más afiliados a las mutualistas a través de los aportantes al FONASA, y que en definitiva no se ha ampliado en la misma proporción todo lo que es el parque de infraestructura y de capital humano. Sí, quizás ahí haya a ver, es difícil afirmar si la calidad está más comprometida que hace 5 años atrás. Partíamos sin duda de una situación bastante complicada cuando se inició la reforma. De todas maneras, lo que sí uno puede advertir es que quizás las instituciones no se prepararon lo suficiente con miras al proceso de reforma que se anunciaba se iba a empezar a implementar. Entre otras cosas, precisamente adecuar la infraestructura a una demanda que seguramente se iba a incrementar en la medida que iba a ingresar un número importante de afiliados, concentrado fundamentalmente en una franja de edades que utiliza poco los servicios, pero que evidentemente después aparentemente dio lugar a problemas de demanda insatisfecha en el área, por ejemplo, de pediatría. Y eso nos lleva también a otro problema que está arriba de la mesa, que tiene que ver con la oferta de algunas especialidades médicas, relacionado también con las modalidades de trabajo, ¿verdad? Entonces, es muy corto el tiempo para responder si ha sido bueno o malo este cambio, este Sistema Nacional Integrado de Salud desde el punto de vista del usuario. ¿Es pronto? Yo creo que es pronto. Sí, es pero pronto además, para hacer afirmaciones tajantes, y porque además no tenemos, volvemos al tema de la información, información suficiente como para hacer sobre todo mirado desde el punto de vista de la calidad, que reitero, tiene múltiples dimensiones, ¿no? ¿Y desde el punto de vista de las instituciones? ¿Cómo ha afectado ¿Las instituciones están mejor que antes? desde el punto de vista económico-financiero, desde el punto de vista yo quisiera hacer aquí una pequeña distinción entre lo que este proceso conceptualmente genera como impacto en las instituciones con lo que efectivamente pasó. ¿Por qué digo esto? Cuando yo analizo lo conceptual, voy a ver el sector en su conjunto, y eso no tiene por qué coincidir con cada una de las instituciones. Cuando uno mira el promedio, no necesariamente va a reconocer lo que le sucede a cada una de las instituciones. Yo creo que el proceso de cambios que pongo como mojón de partida agosto de 2007, que es cuando se empieza a pagar a los en su momento socios DICE, cápitas y metas, el proceso de cambios que comienza en ese momento genera condiciones que hacen que el sistema pueda funcionar mejor que lo que está funcionando previo. No obstante, se generan condiciones para estar mejor, pero quedan todavía mucho camino por recorrer desde el punto de vista del diseño. ¿Por qué afirmo de que a partir de ese proceso de cambios se generan condiciones que hacen que el sistema pueda funcionar mejor que lo que lo hacía antes? Destaco, desde el punto de vista de los usuarios, lo que decíamos al comienzo. La reducción del llamado pago de bolsillo hace más equitativo el acceso a los servicios de salud. En la medida que cada vez más las personas acceden al servicio pagando un porcentaje de su ingreso, eso ha mejorado la equidad. Muchas veces antes el gasto en salud implicaba un costo excesivo para los hogares. De hecho, en las últimas encuestas de gastos del INE, la cuota mutual representaba cerca del 8 o 9% de un hogar representativo, solamente el valor de la cuota mutual. Con esto lo que se logra es equidad. Desde el punto de vista de las instituciones, el comienzo del pago asociado a riesgo y el pago de metas también nosotros lo vemos como bienvenido, porque en Uruguay las instituciones que prestan servicios de salud son aseguradoras. Y esto no es obvio, y esto... ¿Cómo es eso ahora? Claro. Cuando uno ve lo que pasa, por ejemplo, con el seguro por un accidente con mi auto, uno tiene bien identificado la empresa aseguradora, sí, y el prestador, que es el taller mecánico. Quien termina pagándole al taller mecánico es una aseguradora. Aquí estos dos elementos están juntos, están integrados en la misma institución. Yo pago, o el FONASA le paga a institución X por mi cobertura,
lo que se llama un prepago, lo que es la prima del seguro por mi automóvil, y esa institución X se hace cargo de mis gastos si es que yo requiero, si yo lo requiero. Entonces, en ese sentido es un seguro, pero ella misma, la misma institución, es la que en su seno tiene los talleres mecánicos. Es como el Banco de Seguro del Estado empezar a tener sus propios talleres. Eso, obviamente, uno puede analizar los pros y los contras. Como eso ya existe, y creo que irnos por la rama, analizar las ventajas de eso, que dicho se pasa, para nosotros eso es positivo, esa integración vertical, que no se da en todas partes del mundo. Da esa integración vertical, el pago que reciben esas instituciones debe reflejar, para respetar la racionalidad económica, que implica que los ingresos se deben ajustar a los egresos, ese pool de riesgos. El comenzar a pagar ajustado a riesgo lo que hace es hacer que las instituciones estén en condiciones de recibir un reembolso en función del riesgo que cubren. Lo que reciben en promedio por cada afiliado es diferente, según tengan personas que gastan mucho o poco. Ese es el diseño. En la práctica, uno podría evaluar críticamente cómo es que se calculan las cápitas, etcétera, etcétera, que es otro tema. Eso se hace por género y por edad. Hoy por hoy, los únicos indicadores de riesgo que se están tomando son sexo y edad. Seguramente a futuro se pueden incorporar otros para mejorar, pero de la mano de eso se crea otra figura que nos parece que es importante, y es las metas prestacionales. Conceptualmente, más allá de cómo se define lo que se paga con las metas, ¿qué es la meta prestacional? Estas instituciones reciben ese llamado prepago. Por Carlos Grau reciben X pesos, pero además reciben una parte que no es segura, sino que está en función a si cumplen determinadas metas preestablecidas por el regulador. ¿Qué es lo que hace eso de alguna forma? Es algo similar a lo que uno puede pensar en términos de cuando yo pago productividad a un trabajador. Lo que hago es aseguro cierto ingreso para su subsistencia, pero genero incentivos a que haga las cosas bien, pagándole prima por productividad. Las metas conceptualmente van en esa dirección, y creemos que en ese sentido son bienvenidas también. Pero sacando una fotografía, se escuchan problemas económicos en algunas instituciones de mutuales de Montevideo. Por ejemplo, acá hay una pregunta, ¿no? ¿Cómo explican que desde que empezó el Sistema Nacional Integrado de Salud aumentó el déficit o bajaron los superávit de algunas instituciones a pesar del aumento de afiliados? ¿Con qué tiene que ver esto? A ver, el numerito resultado económico es el producto de muchas decisiones que se toman por las instituciones, y muchas decisiones que tienen que ver con factores externos a las instituciones, entre las cuales ahí incluimos la regulación. Con lo cual, uno debería tener un número que quien hace esa afirmación, supongo que no tiene, si lo tiene me gustaría compartirlo, es cuál es el resultado o la variación del resultado económico como consecuencia de las medidas regulatorias, porque lo que uno observa es el impacto que tiene sobre las instituciones todo lo que sucede. Por decir un ejemplo, y no con esto quiero que se extrapole esto en ningún caso concreto. Si una institución empeoró su gestión, por más buena que sea la regulación en términos de neutralidad en relación a su resultado económico, el resultado va a empeorar. ¿Por qué? Porque gestiona peor. Con lo cual, asignar en forma directa los resultados positivos, económicos o negativos al proceso de reforma me parece que no es adecuado. Gustavo. Yo creo que hay que tener en cuenta dos aspectos, ¿no?, vinculados al cambio del mecanismo de financiamiento de las instituciones que implicó la reforma. De alguna manera, el cambio en la línea de lo que planteaba Carlos, de ir de una cuota única a una tabla de valores diferenciales según riesgo para cada grupo de edad y sexo, implica, por un lado, lo que decía Carlos, de reconocer desde el lado del financiador el pool de riesgo que atiende cada empresa, pero a su vez también eso le implica a la empresa empezar a gestionar de una manera distinta. En la medida que su financiamiento cambia, también eso tiene un correlato a nivel de gestión. Yo voy a tener que mirar mucho más en detalle qué sucede en cada uno de los grupos, y si lo que me financian para cada uno de esos grupos es suficiente para el nivel de costos de atención que tiene ese grupo en particular. O sea que es un desafío, fue un desafío, sigue siendo un desafío para las empresas en términos de gestión el cambio del modelo de financiamiento. Por otra parte, el correlato o la contrapartida de esto es, bueno, también miremos de qué forma está definido el valor de cada una de las cápitas. Y si esa es y si el valor de las cápitas es suficiente
para cubrir un paquete de prestaciones obligatorias integrados en el Plan Integral de Atención a la Salud, el PIAS, que es a lo que están obligados los proveedores del SNIS, decía si ese precio es suficiente para financiar un conjunto de prestaciones extremadamente amplio como es el caso del PIAS.